Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida de un hijo del destino. Desde que a mi vida destino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas que nos están escuchando a través de la radio 101.5. Queremos agradecer a nuestro Padre por su Hijo. Queremos agradecer por cada uno de ustedes. Queremos agradecer por cada iglesia que ustedes asisten. Gracias, Dios, que tu palabra siempre llega a tiempo. Mi nombre es Rosemary Torricos y vengo de parte del pastor Alberto Velasco, Ministerios Palabras de Gracia, y nuestra pastora Judith de Velasco. Nuestra iglesia queda en la calle Baptista 132, entre Colombia y Heroínas. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, bienvenidos a nuestra iglesia. Pero si usted ya está asistiendo a la iglesia, a cualquier iglesia, no deje de asistir, no deje de congregarse. Y ahí, con esta introducción, hoy vamos a hablar de un tema muy lindo también y que un poco nos sacude, pero vale esas sacudidas porque aprendemos, ¿verdad? Y dice del libro El Camino a la Victoria, del reverendo Higgins, dice uno de los capítulos: ame a sus enemigos. Wow, ame a sus enemigos. Y si nos damos cuenta, por medio de los evangelios, Jesús habla acerca de la oración y Él nos da principios que nos dicen cómo podemos tener una vida de oración efectiva. Pero es interesante que la primera declaración que Jesús hace en los evangelios con respecto a la oración sea acerca de orar por sus enemigos. Veremos cómo orar por nuestros enemigos tiene mucho que ver con caminar en el amor de Dios. También tiene mucho que ver con nuestras oraciones, si son escuchadas y son contestadas. Leamos Mateo. Nosotros siempre nos basamos en la Biblia, queridos amigos. Y acá le doy un lugar de la Biblia. Mateo 5, 43 al 48 dice: ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, es nuestro idioma. ¿No hacen lo mismo los que no conocen a Dios? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, en otras palabras, sed maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perdone. Eso dice la Biblia. Algunas veces la gente se pregunta,
¿Cómo debo orar? Piensa esto en este momento. Esta es la primera declaración reconocida que tenemos de los labios mismos de Jesús acerca de la oración. Y lo primero que nos dice es que oremos por nuestros enemigos. Es interesante, hermanos, lo que Jesús dice en este pasaje de las Escrituras. Pero para tener una mejor idea de lo que Jesús está diciendo, tienen que entender el contexto. Él estaba hablando a los judíos. La ley del Antiguo Testamento no les enseñaba a los israelitas acerca del amor, de la gracia o del perdón a los enemigos. Usted no encontrará principios de amor, de amar a sus enemigos enseñados bajo la ley. Hallará retribución y juicio. Bajo la ley, el principio, ¿cuál era? Ojo por ojo y diente por diente. Es por eso que estoy enseñando, dice, acerca del tipo de amor de Dios. Jesús dijo eso y empezó diciendo: ¿oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es lo único que los judíos habían escuchado. La única Biblia que tenían los judíos era el Antiguo Testamento. Pero ni siquiera lo tenían en sus casas, hermanos. La ley del Antiguo Testamento fue escrita en papiros enrollados, en pergaminos, y la ley era leída en la sinagoga, el día de Sabbat. Así que lo único que los judíos habían escuchado era que deberían amar a sus vecinos y odiar a sus enemigos. Pero ahora Jesús dice algo totalmente diferente. Los judíos nunca habían escuchado acerca de la ley real del amor. Nadie había escuchado del amor de Dios hasta que Jesús mismo comenzó a enseñar a las personas. La primera vez que los judíos escucharon acerca del amor de Jesús fue allí mismo, cuando Él dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué interesante. Wow, amor a nuestros enemigos, amar por decir a la ex de su pareja, que la tiene siempre en el ojo. Amar a su compañero de curso, que siempre es competitivo. Amar a su vecino, que siempre está en problemas y ni saluda. Bendecirlos, orad por ellos, dice la palabra. Usted no podrá amar a sus enemigos, y esto es bien claro, hermano, a menos que usted haya nacido de nuevo. Hay muchas ventajas de las personas que hemos nacido de nuevo. Una de estas, diremos, no le llamaríamos ventajas, pero no podría amar, porque el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón. Y por esa razón la naturaleza es cambiada. Estamos en otra naturaleza cuando nacemos de nuevo. Esta es la razón por la cual los judíos no podían entender a Jesús. No tenían esa nueva naturaleza, hermanos. Nosotros tenemos esa nueva naturaleza. Además, habían sido enseñados acerca de un Dios de juicio. Había mucha diferencia, hermano, en el Antiguo Testamento. Ellos nunca habían escuchado acerca de un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de compasión. Todo esto era nuevo para ellos. Ahora volvamos y analicemos lo que Jesús está diciendo en este pasaje de las Escrituras en Mateo capítulo 5. Primero tenemos que entender que Jesús está hablando acerca de madurar en el amor de Dios. Mire el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. No tome este versículo fuera de contexto y lo haga decir algo que no dice. La palabra perfecto aquí simplemente significa maduro. Es hora de madurar.
No podemos actuar como niños. Ya somos personas maduras en el espíritu. Note que Jesús no nos está dando una sugerencia en esta escritura. Él nos dirigió, nos instruyó a amar en el amor de Dios. No nos ha dicho, quizás alguna vez. No, Él nos instruyó que lo hagamos. Por lo tanto, nuestros enemigos son personas que nos maldicen, que nos odian, nos ultrajan y nos persiguen. En esta vez se refiere por causa del Evangelio. De acuerdo con Jesús, ¿qué deberíamos hacer a nuestros enemigos? ¿Vamos a tomar represalias y vengarnos? No. Debemos amarlos, bendecirlos, hacerles el bien. No es ahora ojo por ojo, diente por diente. Me has pegado y yo te doy más fuerte. No, sin represalias. Ellos hablan, termine de escuchar y déles palabra de amor. O simplemente ignore lo que están hablando, no lo tome personal. Hágales el bien y cuando llegue a su casa, ore por ellos. En un contexto natural es un poco difícil, porque si no hemos nacido de nuevo y tenemos a alguien que nos habla mal o nos grita, nosotros llegamos a la casa y lo primero que hacemos es contar, ¿no? Y me ha pasado esto y ojalá que a ella le vaya mal. Pero nuestro corazón debe estar sano, debe estar lleno de amor. De esa única forma nosotros podríamos amarlos, bendecirlos. Y es importante. La idea aquí es que si hacemos estas cosas por aquellos que nos odian, maduraremos nosotros. O sea, ya estamos un poco maduros y después maduraremos mejor en el amor de Dios. Solo entonces estaremos actuando como actúa nuestro Padre Celestial. Demuestre el amor de Dios a sus enemigos. Usted recuerda que en 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. La Biblia también dice que Dios es perfecto o maduro en el amor. Bueno, Dios ama a sus enemigos, así que vamos a ser como Él. Tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Ama a Dios a sus enemigos? Sí, Él los ama. Por ejemplo, leemos en el Nuevo Testamento que Dios nos amó incluso aun cuando éramos pecadores o enemigos de la cruz del Calvario. En Romanos 5, 8, 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Esa es su forma de mostrar amor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¡Qué amor de Jesús! Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, nos acercamos a Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados somos salvos por su vida. En estos 3 versículos, qué hermoso dice que Él murió por nosotros aun siendo pecadores, nos ha justificado y fuimos reconciliados con Dios. Tanto amor que siendo pecadores culpables, Él nos amó e hizo estas 3 cosas muy importantes, hermanos. Nos muestra su amor, nos justifica, quiere decir que nos vemos ante el Padre. Él sin ninguna condenación, todo lo quedó atrás. Esos hermanos justificados, vernos limpios ante Dios y después nos ha reconciliado. O sea, antes éramos no enemigos, pero no estábamos con Dios y ahora mediante la sangre de Jesús, la cruz, hemos sido reconciliados, nos hemos abuenado, nos hemos acercado a Él. Esa es reconciliación, hermano. ¿Por qué? Por medio de Jesús.
Ahora Dios nos está diciendo que hagamos la misma cosa que Él hizo. Debemos amar a nuestros enemigos, igual que Él nos amó. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Una manera que Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos es bendecirlos cuando ellos nos maldicen. Ellos te dicen cualquier cosa, bendecirlos. ¿Qué nivel, diremos, de conocimiento tenemos, hermanos? Que en vez de maldecirlos y contestarlos con otra maldición, nosotros le bendecimos. Deseamos gozo, paz en su casa. Deseamos que les vaya bien en su trabajo. Deseamos que sus hijos sean obedientes, sean prósperos. Todo eso dígales, hermano. No solamente dígales, hermano, ¿cómo está? Te perdono. No, hermano, te bendigo. Sigue gozando de las bendiciones. Paz y gozo en tu familia. Y si está pasando por una crisis financiera, le dices, hoy vienen clientes. Y ora para que eso sea. Él va a notar el cambio. Como la Biblia dice, no hay palabra que vuelva vacía. Su palabra nunca vuelve vacía. Empezaremos, hermano. No es difícil. ¿Por qué vamos a hacer las cosas más difíciles de las que son? Son simples, hermano. No solo eso, sino que la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Estas bendiciones pertenecen a cualquiera que recibe a Jesús. Aunque la persona acepte o no estas bendiciones, igual le pertenece. Tiene estas bendiciones. En otras palabras, Dios amó tanto al mundo porque mostró su amor en darnos todas las bendiciones espirituales. Aun cuando éramos pecadores y no aceptábamos el amor de Dios para con nosotros. E incluso ahora todas las bendiciones celestiales en Cristo pertenecen aún al peor de los pecadores. No pienses que aquel que realmente es un pecador no tiene las bendiciones. No, tiene. ¿Quién es un enemigo de la cruz del Calvario? Si éste solamente se arrepintiera y aceptara a Jesucristo como su Salvador, las activa esas bendiciones, porque ya las tiene. Pero todas las bendiciones de Dios no le van a aprovechar a ninguna persona, al menos que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así podrás recibir todas las bendiciones de parte de Dios. O sea, nosotros actualmente, queridos hermanos, y quiero a ti, amigo, que si tú no has recibido esas bendiciones, mires lo que ha hecho Jesús en la cruz. Mires lo que Dios ha mandado a su gran amor, a su único Hijo, para salvarte, para que tengas otro tipo de vida, para que tengas amor, para que puedas amar a tus enemigos, para que puedas vivir en otra naturaleza. No tienes que hacer esfuerzo para amar. Esa es, por decir, cualquier animalito, un perro, tiene naturaleza de perro. Él ladra cuando ve peligro. No tienen que decir, ladra, ahí viene un ladrón. No, él tiene su naturaleza, responde a eso. Del mismo modo nosotros tenemos otra naturaleza de amor. Así que no tienen que enseñarte a amar. Hermano, ama. Simplemente estamos diciendo lo que dice la Biblia, el que ama bendice a sus enemigos. Y eso seguimos, hermano, eso seguimos haciéndolo. Dice, todas las bendiciones de Dios no se van a aprovechar si acaso no aceptas al Señor. Luego Jesús dijo algo más acerca del amor. Él dijo, porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? En otras palabras, si te llevas bien con tus vecinos y los amas, eso hacen todos, incluso los que no son salvos. ¿Qué diferencia hay? La cosa es amar a los que te insultan, a los que te maldicen, bendecirlos. Esa es la diferencia que nosotros queremos enfatizar en este día. ¿Es difícil? No. Tu naturaleza es así, recuérdala. Es mi naturaleza amar. Hay una recompensa en el cielo por amar a nuestros enemigos. Y no busquemos esa recompensa, hermanos, sino que hagámoslo porque cambiamos las circunstancias de las personas que viven alrededor de nosotros. Tú sabes que un abrazo dice mucho más. Abrázale a tu enemigo. Dile que lo quieres, que no pretendes maldecirle, sino por lo contrario, te bendigo en el nombre de Jesús. Todo eso, el amor de Dios en nuestros corazones lo hace posible. Si no tienes el amor de Dios, hermano, tendrás que fingir, tendrás que esperar que alguien te recuerda cómo tenías que orar, tendrás que esperar alguna ley que te diga amarás. No esperes eso, hermano. Recibe al Señor Jesús en tu corazón. Invítalo a ser tu Salvador. ¿Tú crees todo lo que ha pasado en la cruz? Sí. Cambia entonces. Dile, Señor, gracias por enviar a mi hijo. Si quieres repetir esto, repítelo. Padre, gracias por enviar a tu hijo Jesús. Y reconozco que Él murió por mí. Te pido perdón de todas las cosas que he cometido. Y te nombro Señor de mi vida. Tan solo eso, hermano. Tan solo eso va a cambiar tu vida. Esa es una oración más perfecta, más linda. Es más importante este día que tú aceptas al Señor que el día que has nacido físicamente, que el día que te has graduado como profesional o que te has graduado como bachiller. Es importante, pero esta oración es la que va a cambiar tu vida. Es la más importante. Perdón. Así que ya con eso, hermanos, y disculpen la tos, pero así cambiarás. Tu naturaleza es diferente. El Señor es como si se te sacara de un lodo y te pone en sus brazos. Te ama. Nos ama tanto que ha mandado a su Hijo, el único Hijo que tenía y que murió tan trágicamente, tan duramente. Pero Él veía otra cosa, Él veía el amor por los demás. Hacer el bien a tus enemigos ahora lo logras cuando tú aceptas esa realidad que Jesús ha muerto por ti para salvarte, también por mí. Y entonces, para resumir, Jesús nos dice que hagamos el bien a aquellos que nos odian. ¿Hace Dios el bien a aquellos que lo odian? Sí, Él lo hace. Mateo 5:45 dice que hace Dios salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Recuerde, Jesús nos dijo que debemos actuar tal como nuestro Padre Celestial. Y resumimos en esto, que nuestro Padre Celestial nos amó tanto. Ese amor que tú tienes por tus enemigos, hazlo igual.
Y terminamos con esto, hermanos. Demuestre el amor de Dios a sus enemigos. Haga el bien a sus enemigos. Ore por sus enemigos. Ponga el amor de Dios en acción. Conteste bien por el mal y reciba una promesa. Practique estar siempre en una actitud de amor. En lo más mínimo, hermanos, el amor de Dios es el gran agente sanador. Debemos estar sanos, siendo hacedores de la palabra. Nosotros leemos la palabra y leemos y leemos y leemos y estamos bien fortificados. Es más, podríamos estar repitiendo 100, 200, 300 versículos de memoria. Me lo sé de memoria y antes nos enseñaban así. ¿Cuál es el verso más grande? ¿Cuál es el verso más chico? ¿Cuál? Y nosotros sabíamos de memoria. Pero ahora un versículo. Medítalo. Haz lo que dice. Eso es hacedores. Esa es la diferencia. Siempre hay una diferencia entre lo anterior y lo nuevo. Lo anterior éramos oidores, estudiábamos, leíamos, pero ahora somos hacedores de la palabra. Y con esto nos despedimos, hermanas, siendo hacedores, amando a nuestros enemigos, bendiciéndoles, orando por ellos. Que tengas un lindo día. Bendiciones en tu tienda, en tu negocio, en tu empresa, en tus proyectos, con tus hijos, con tu familia, con tus finanzas. Dios ya te ha dado eso, actívalo. Amén, hermanos. Nos vemos en otra ocasión y que Dios me los siga bendiciendo. Todo hijo de Dios, toda persona que recibe a Jesucristo como Señor de su vida, está en la misma posición ante el Padre. No hay grandes y pequeños. Él no hace acepción de personas. Vamos a empezar hoy. Quiero enseñarles por medio de una historia. Ahora, les diré que mi conocimiento y participación en el mundo de los motociclistas viene de mucho tiempo atrás. Yo empecé cuando era solo un adolescente, así que esta ilustración es una de tantas que Dios ha usado para revelarme esto con claridad. Y esto se aplicaría a cualquier organización de pacto. Había un joven que violaba todas las reglas y como mínimo debería ser expulsado del club, o al menos lo mínimo que merecería sería darle algún castigo, pero en nuestro caso el pecado nuestro fue mucho más grave que ese y nosotros éramos reos de muerte. Entonces ellos llevaron al hombre ante el presidente del club y le contaron todo lo que había hecho. Y el castigo debería ser una reprensión. Tenían que expulsarlo y sufría todas estas cosas, pero el presidente del club dijo, no haremos eso. Me gustaría saber por qué. Bueno, porque dije que no lo haríamos. Pero él es culpable. No lo es. Sí que lo es. No lo es. ¿Pero por qué? Porque yo digo que no. Veamos qué sucedió. Sus derechos de membresía en esa organización, según su posición en la organización, él violó las reglas. Según las reglas, ahora lo tenían que echar. Nos hubiera parecido
justo que lo expulsaran. Pero el que había hecho las reglas dijo: Él está bien conmigo. He cancelado su deuda, he borrado sus faltas, yo no lo culpo. Pero el otro dice: sí, pero es culpable, pero ya dije que está bien. Oh, entiendo. Sí, y cuando el diablo acusador viene a decirte: yo sé todo lo que hizo, dices con firmeza: oh no, por la sangre de Jesús soy inocente. Y corre por aquí y por allá y te acusa en la presencia de Dios. Dios le dice: te dije que Él está justificado por mí. Y el diablo dice: oh, sí, está bien, no puede decir otra cosa. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¿Alguien dijo bien? Así es. ¿Ven? Ya lo entienden. Eso es estar bien. ¿Bien? Está bien. Hasta los políticos creen que sabemos que es bueno. Por fin se dan cuenta. Jesús está sentado con Dios a su derecha. Y nosotros con Él a la diestra de Dios. Amén. Y de eso está hablando la Biblia. Él, por el pacto de su sangre, hizo la justicia. Y nos dio justicia, nuestra justicia que es por Él. Eso no la hace que sea menos de nosotros, sino al contrario, porque si la alcanzábamos por la ley o si nos la ganábamos, entonces Dios nos la debería y no sería un regalo, sería solamente como un salario, no sería mejor que nuestra productividad, la cual es un cero. Nuestra justicia son trapos sucios, pero no caminamos en nuestra justicia, caminamos en la justicia de Dios, y la Biblia nos llama la justicia de Dios. Cuando nacimos de nuevo, hubo una manifestación de esa justicia en el mundo espiritual. No es solo un cartel que llevamos colgado, no solo somos pecadores perdonados, nacimos de nuevo en la justicia del Dios Altísimo. Dios nos ve tan justos como es Él. Nos cuesta tanto entenderlo, es difícil para tu mente, pero debes superar tu cabeza y tu carne y decirle a tu mente qué pensar y a tu cuerpo qué hacer. Aleluya. Amén. Oh, gloria. ¡Wow! ¡Cómo me emociona! Gracias, Jesús. Bueno, vamos ahora a las Escrituras. Y consideramos esto un momento. Nuestra conclusión es esta. Todo hijo de Dios, toda persona que recibe a Jesucristo como Señor de su vida, está en la misma posición ante el Padre. No hay grandes y pequeños. Él no hace acepción de personas. Nuestra justicia está al mismo nivel que la de Jesús, no como si fuera un super talento que vemos de lejos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Recibimos la justicia de Jesús, Él es nuestra justicia. Ahora, Él no solo nos considera justos, el antiguo pacto nos dice que cuando Abraham le creyó a Dios y le obedeció, eso le fue contado por justicia. ¿Qué significa le fue contado por justicia? Que Dios trató al hombre como si nunca hubiera pecado. Ahora, la sangre que cubrió su pecado era la del animal sacrificado según el antiguo pacto. En esa sangre había un pacto. Y en ese pacto Dios decía: yo me haré responsable por tu pecado. Por ende, por creer en mi palabra, entraste en este pacto conmigo y te trataré como si nunca pecaste. Seremos compañeros en esto. Y ahora, escucha esto.
me haré responsable del pecado en tu vida y tu simiente entrará en mi pacto. Te proveeré como si Adán no hubiese caído. Ahora, vivimos rodeados de una tierra maldecida, pero Dios hizo un pacto de bendición con este hombre y dijo, este hombre es justo. ¿Sabías por qué Dios eligió a este hombre? Porque le enseñaría a sus hijos. No fue el primer hombre con el que Dios pactó, pero es el primero con el que Dios hizo un pacto eterno. Y dice la Biblia que si perteneces a Cristo eres semilla de Abraham y heredero de la promesa. Dios consideró justo a Abraham, cambió su nombre por Abraham y le fue contado por justicia. Él no había nacido de nuevo, nadie nació de nuevo hasta que Jesús vino y pagó el precio. Jesús fue el resultado del pacto. Pues Dios le dijo, me haré cargo de tus pecados. Ahora, nota lo que pasó en un mundo maldecido. Bien, él prosperó. Su tierra, en vez de producir abrojos, cardos y todo eso, floreció como si nunca hubiera pecado. Entonces el resto del mundo, al verlo tan próspero, diría, la bendición reposa sobre este hombre. Él tiene la bendición, porque todo lo que toca prospera. Nosotros cavamos en este suelo viejo, sucio e infértil, pero mírenlo a él, todo le va bien. Mírenlo con atención, todo su campo es fructífero. ¿De dónde viene el fruto de ese campo? El libro de Isaías lo dice. La justicia. Él estaba con Dios y se manifestaba la bendición de Dios. La bendición fluía. La gente dice, Dios bendíceme. Cuando dicen eso, la mayoría piensa, tú sabes, en alguna cosa material. No, la bendición no es material, la bendición genera lo material. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La bendición causa que su campo produzca como si no hubiera maldición. Somos redimidos de la maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Lo entienden? Bien. Conforme a ese viejo pacto, Él prosperó. Para ellos era una señal. Hablo de prosperidad económica. Fue una señal para ellos de la mano de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que el diablo siembra la pobreza en la gente del nuevo pacto, aunque este es un mejor pacto con mejores promesas. No teníamos justicia en nuestro favor, pero al nacer de nuevo fuimos hechos justicia de Dios en Él. Oh Señor, qué cosa, gloria a Dios. El diablo sembró ideas de religiones orientales. No hallarás pobreza en el pueblo de Dios. Te diré algo, ¿sabes que no tienes que tener un pacto con alguien para ser pobre? No necesitas pacto para ser pobre. Y la Biblia dice lo que debes hacer para ir a la quiebra. Ve a dormir. Quédate en cama y la pobreza vendrá como ladrón en la noche. No dice que vendrá como bendición en la noche. No, dice, vendrá a ti como ladrón en la noche. He sido rico y he sido pobre y conozco muy bien la diferencia. Cuando era pobre no ayudaba a nadie. Estaba enfocado en sobrevivir. Lo sé, claro, yo he pasado por eso. Sé lo que se siente. Dios no quiere que su pueblo sea pobre y arruinado, sin nada. Oh, no. No necesitas hacer un pacto para enfermarte. Necesitas hacer un pacto para sanar.
Necesitas un pacto con alguien que rompa esa maldición. Escuchen este pasaje y lo entenderán, está muy claro. Mi Dios, escribe el apóstol Pablo y les dice a sus compañeros de ministerio, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Te desafío a que busques la palabra griega falta. Te animo a que lo hagas. Dijo, mi Dios suplirá todo lo que declares. Aleluya. De acuerdo a ¿su qué? Su pobreza, no. De acuerdo a su riqueza, no es una mala palabra, dila. De acuerdo a sus riquezas en gloria. El pacto te está hablando de tu condición ante Dios. Ahora voy a hablarles a los hombres por un minuto. Había ido al norte del estado de Colorado a buscar una moto que tenía allí. Y como los que solían viajar conmigo estaban ocupados, tuve que irme solo hasta allí y recogí mi moto. Llevé los cassettes de la reciente convención de creyentes de la costa oeste. La moto tenía un sistema de sonido y me subí a ella y salí para Fort Worth. Tomé la ruta de las montañas rocallosas y me quedé lo más que pude por ellas, pues era julio y hacía más de 38 grados Celsius en Texas. Ustedes recuerdan lo que fue ese verano, no fue muy agradable aquí. Así que me quedé en las montañas lo más que pude, como un día y medio, y luego bajé por el sur de las Rocallosas. Apenas salí de la ciudad, puse el primer cassette de Jerry Savelle, empecé el viaje con él. Tenía también a Jesse Duplantis, Gloria Copeland, Creflo Dollar en la bolsa conmigo. Estaba lleno de cintas de audio para el viaje. Y al tercer día salgo de las montañas rocallosas y me alejo a toda velocidad. Me levanté temprano y salí de Clayton, Nuevo México a las 4:30 a.m. y cuando llego a Amarillo, Texas, estoy danzando otra vez. Gloria a Dios. Eran como las 7 de la mañana y casi ni supe que pasé por allí. Escuchando todas esas cintas, escuché 15 seguidas, una tras otra sobre esa moto y seguí adelante. Paré en Vernon para almorzar y la temperatura subió a 38 grados. Viajar en moto es muy caluroso. Ese viento quema. Entonces mojé mi toalla en mi hielera, empapé esa toalla con agua helada, colgué una botella de agua en mi cinturón, me subí de nuevo a la moto, puse otro cassette y Creflo empezó a predicarme al atravesar Wichita Falls. Hacía 41 grados, gloria a Dios, y no lo sentía. No lo sentía, iba gritando, soy la justicia de Dios, gloria a Dios, soy la justicia de Dios. Mi carne decía, tengo calor, y yo le decía, cállate, no importa. ¡Wow! Gloria a Dios. Y por fin llegué a mi casa. Gloria me oyó llegar desde una cuadra antes, el sonido de los cassettes, mis gritos, no sé, pero entré gritando por la puerta. Ella salió a recibirme. ¿Cómo fue tu viaje? Bien, di que voy a regresar. Te diré algo, estaba listo para volver a las Rocallosas. Ahí tuve 3 días de iglesia. Así se desarrolla la conciencia de justicia en Dios. Aleluya. No voy en mi moto por la carretera diciendo, oh Señor, espero que la gente no te culpe a ti por darme una moto nueva. Espero que no piensen que hay algo malo en mí por tenerlo mejor. Puedes pensar eso si quieres. No me afecta. No.
La Biblia dice que Él quitó nuestra culpa. Oh, gloria a Dios. Esa es la manera del diablo. Yo he visto gente del mundo que está siendo investigada y gritan y aúllan enojados y tratan de acusar a la gente que los está investigando. Así es el diablo. Así trabaja. Amén. Pero ¿quién es más digno de reproche? ¿Un hombre rico que vive en una mansión y tiene un montón de hijos, pero no tiene para darles de comer? ¿Qué acaso culparíamos a un padre rico por darles a sus hijos todas las riquezas que tiene? No, nos enojaríamos con él si vemos que sus hijos no tienen que comer. ¿Qué clase de miserable sería ese? Ve a sus hijos todos harapientos y hambrientos. Y te garantizo que esa es la razón por la que el mundo no entra en la iglesia y por ello no se salva. Yo me escapé por 13 años, pues no quise atarme a un grupo de cristianos pobretones. Eso era lo que sucedía, no quería andar con ellos. Aunque mis padres no eran así, yo no los tomé en cuenta porque eran especiales. Esa era una mentira del diablo y yo era tan tonto que la creí. Pero hay mucha gente que se siente así. Amén. Pero te digo que cuando predicas sobre la justicia de Dios, predicas sobre el Espíritu Santo, sobre el poder liberador de la palabra de Dios, y esa unción permanece en ti, y entonces verás que la gente empieza a entrar en tu iglesia. Esa es la razón por la que hay iglesias de 20, 25 y 30 mil personas, en vez de 25 y 30 personas. Amén. Aleluya. No está mal una iglesia con 20 personas, pero si tiene 30 años con solo 20 personas, algo anda mal. Y se arregla fácil. Ve a ese cuarto de oración y no salgas, arrodíllate y quédate allí hasta que la unción se derrame en tu mente y en tu espíritu y luego en tu cuerpo. La gloria de Dios viene sobre ti y el fuego arde en tus huesos. Gloria a Dios. Una vez estaba predicando en Lubbock, Texas, y allí es donde yo nací, y bueno, todos queremos portarnos bien en nuestro pueblo natal. No me crié allí, pero viví lo suficiente como para saber que nací allí. Y en aquel tiempo vivíamos en Oklahoma, y recuerdo que en esos días yo tenía una grabadora de baterías que llevaba en el asiento conmigo y usualmente una gran linterna de baterías grandes. Todavía no había baterías alcalinas. Sabía que la Iglesia de Jesucristo y los carismáticos fanáticos hicieron que la gente usara las baterías alcalinas. Y nosotros somos la única razón de que siga la producción de audiocassettes. Había terminado. Pero los cristianos siguieron pidiendo. Pensé que te gustaría saberlo. Yo tenía una bolsa llena de baterías grandes, pues se gastaban antes de que terminara un solo lado del cassette. Entonces cambiaba la batería y escuchaba los cassettes, pero los escuché por todo el camino de Tulsa a Lubbock. Aún tenía aquel auto viejo e iba manejando y escuchando, y esa noche me acuesto escuchando al hermano Hagin sobre la justicia de Dios, la fe y ese tipo de cosas buenas. Al otro día me levanto, me afeito con el hermano Hagin, les diré que me estaba predicando la palabra, me está predicando y predicando, luego salgo y me registro en el hotel, y antes de dormirme enciendo el cassette y me duermo con eso prendido, y el ruido me despierta, flip, 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 me despierto, doy vuelta al cassette y me duermo otra vez, luego me despierto al otro día y lo escucho todo el día. Y llega la hora que me toca predicar en la reunión de los hombres de negocios del Evangelio completo. Pues, tú sabes, yo me considero un hombre bueno, soy lo más amable que puedo, y me senté a esperar mi turno. Los hombres de negocios del Evangelio completo tardan. Sentado en el restaurante disfrutaba de los testimonios, muy tranquilo. Ni me imaginaba lo que iba a pasar. Me presentaron, me paré ahí y abrí la Biblia. Y creo que no llegué a leer ni 3 versos, cuando todos esos cassettes me vinieron a la mente.
Dentro mí hervían esas palabras y me conmovieron igual que aquí y ahora. Me impactaron como cuando viajé en moto desde Colorado. Me impactaron como siempre, solo que allí lo percibí por primera vez. Y, oh Señor, te aseguro que no podía detener ese fluir, no podía detenerlo. Y prediqué a ambos lados de la cinta en ese restaurante. Luego salí de ese salón y me fui a predicar a la cocina de ese lugar. Caminé por la cocina y todos se detuvieron, estaban lavando la loza, mirándome, y fui por toda la cocina predicando. Me faltaba el aliento de tanto predicar. Uno de los cocineros dijo: sí, amén, aleluya. Iba y venía de un extremo al otro de la cocina y por todo el salón, tanto los católicos, los presbiterianos, como los bautistas decían: avivamiento, avivamiento, y los pentecostales decían: fuego, 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 fuego. ¡No dejen que se encienda! Bueno, prefiero tener un incendio que no tener nada de fuego. Al menos alguien vendrá a ver cómo arde. Sin duda yo ardía, más contento que una cabra. Estaba tan rebosante de la palabra, tan ardiente, que casi no podía estar de pie. Pero en ese momento noté que la gente comenzó a ser sanada. Que es parte del pacto de Dios, justificarte y darte toda buena dádiva. Este año vuelve Mariachi Cantares, con la mejor música al estilo mexicano y con todos sus éxitos.